toma de la palabra está el profesor Sánchez Arcilla, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor José Domínguez, que va a ser el segundo que hable, que es de la Universidad Fusiada de Porto. En tercer lugar, el profesor Pedro Ortego, que es catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor García Martín, profesor titular de Historia del Derecho de la Universidad del País Vasco. El profesor, que como he cambiado un momentito, era de esta mañana, ¿no? El profesor Eduardo Veracruz Pinto, de esta universidad y de esta facultad, de la Universidad de Lisboa. Y finalmente el profesor Barba Somen, también de la Universidad de Lisboa. Por lo tanto, me han hecho una sugerencia que acojo, que es que dé una pequeña semblanza de los profesores. No se preocupen, que la semana que viene estará en el foro de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales, para que así tengan una referencia de los profesores que han ido interviniendo, incluso con un enlace a la página web de su currículum, etc. Por lo tanto, tiene la palabra el profesor Sánchez Arcilla, al que le agradezco especialmente que esté aquí en esta mesa. Sí, que haya conseguido esa. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores, a la profesora Grais, a la profesora Luis Morán, por haber contado conmigo en este acto, que para mí tiene un gran significado. Un gran significado, primero, por entrar nuevamente, visitar a los amigos de Lisboa y, sobre todo, a la persona a la que está dedicada el seminario, con la que pues, he guardado en los últimos años una entrañable amistad y muchas cosas que he aprendido. Rápidamente voy a entrar en materia. Primero, quisiera un poco explicar el por qué yo no voy a hablar de las Cortes. La verdad es que cuando se empezó a organizar este seminario, me preguntaron ¿qué tema quieres hablar? Y como yo era trabajando sobre el control de jueces y el tema de la corrupción, pues sugerí este tema. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando ya veo el programa organizado, resulta que había que hablar de Cortes y Parlamentos. Pero bueno, dicho esto, yo creo que bueno, no tiene la mayor importancia, y creo que sobre el tema que voy a hablar es un tema que en los últimos años la historiografía le ha dedicado especial atención. Hablar de control judicial y de corrupción en las Indias es hablar de una serie de instituciones que han sido estudiadas en mayor y menor profundidad. Por un lado tenemos las visitas, los juicios de residencia, los jueces pesquisidores y luego las tomas de cuenta. Mientras las visitas y los juicios de residencia han sido estudiados bastante por parte de los historiadores generales en los últimos años y por parte de los historiadores del derecho, los jueces pesquisidores y la toma de cuentas, por el contrario, estos medios de control han sido objeto de menor atención por parte de la historiografía. No voy aquí a hacer una relación de todos los trabajos que se han dedicado a todo ello, sino sencillamente tener en cuenta que hay toda una serie de problemas que a la hora de abordar el estudio del control de los jueces en las Indias, por un proyecto de investigación reciente que hemos tenido algunos profesores españoles y también portugueses que han participado, inmediatamente cuando entré al análisis de las fuentes, en primer lugar me circunscribí a uno de los medios de control, que eran los medios de control individualizados, como eran los juicios de residencia, porque mientras las visitas fundamentalmente se llevaban a cabo, era el control que se llevaba a cabo sobre los órganos, los órganos evidentemente están formados por personas que individualmente son juzgadas y controladas por la visita. El juicio de residencia, en cambio, es una institución que se remonta a sus orígenes a la época romana, luego se retoma en la Edad Media y era la institución
Constitución de control que se empieza a poner en vigencia en Castilla a finales del siglo XV y sobre todo a principios del siglo XVI, y desde luego en las Indias se utiliza con una gran profusión. Entonces nos encontramos con que las instituciones en sí han sido estudiadas, pero como luego ahora tendré ocasión de decir, sigue habiendo pues muchas más sombras que luces sobre el análisis de este control de los funcionarios, en general los oficiales, en el mundo americano. En cuanto me puse a ver los juicios de residencia, automáticamente entré en contacto con otro problema que tiene una gran vigencia en nuestro país en la actualidad, y yo creo que esa ha sido la vigencia siempre, que es el problema de la corrupción. Y la corrupción, en los últimos años, los historiadores generalistas pues han venido ocupando sistemáticamente del tema de la corrupción, y en particular de la corrupción de las instituciones en el mundo americano, de las instituciones mundiales. Hasta tal punto se ha estudiado el tema que incluso recientemente se ha llegado a afirmar que la corrupción era un mal endémico y que la propia monarquía española no solamente la toleraba, sino que la admitía y la veía con buenos ojos porque era la única manera de que llegara a funcionar la administración de México. Por tanto, a mí esa afirmación de un colega historiador de derecho me llevó francamente pues, a llamar la atención, porque no tiene sentido que haya corrupción, de acuerdo, pero lo que no tiene sentido es que la propia monarquía la haga suya y comprenda que es algo que es totalmente imprescindible para que funcione la administración en India. Lo cierto es que a la hora de hacer el análisis sobre la corrupción, y sobre, insisto, desde el punto de vista de la historia del derecho, algún trabajo muy reciente, desde un punto de vista totalmente formalista, un colega nuestro, Carlos Riga, los historiadores del derecho prácticamente no se han metido en ella, hay pues toda una serie de cuestiones de índole metodológica que creo que son importantes y que yo trato de llamar la atención en este trabajo que estoy preparando. Por de pronto, se habla de una corrupción generalizada. Bueno, lo que hay que intentar ver es cómo las autoridades españolas, o cuántas autoridades españolas estaban dentro de ese mundo corrupto, por llamarlo así. Porque hay distintos niveles, hay a nivel virreinal, a nivel territorial, a nivel local, a nivel de la hacienda, es decir, hay distintos niveles de la administración colonial que no sabemos hasta qué punto estaban o pudieron estar influenciadas por prácticas corruptas. Sabemos, por otro lado, que la monarquía disponía de una serie de medios para controlar estas instituciones, que han habido las visitas y sobre todo los juicios de residencia. Pero los trabajos que se han hecho, desde el punto de vista general de estas dos instituciones, o bien se han hecho desde un punto de vista totalmente formalista, es decir, acudiendo única y exclusivamente a las normas y, en su caso, a algún ejemplo concreto, o, por el contrario, se ha ido a casos puntuales, concretos, que se han analizado, estudiado, se ha visto que sí, pero falta una visión, una perspectiva general sobre ese nivel de corrupción que se dice que tenían las instituciones hispánicas en América. Por otro lado, otra de las cuestiones que me llama la atención es que, como se han estudiado casos concretos o se ha ido a la parte fundamentalmente normativa, parece que la institución ha sido una institución estática que desde su implantación en Indias allá a principios del siglo XVI hasta la desaparición de la América colonial a principios del siglo XX, pues la institución parece que permaneció totalmente pues, sin ningún tipo de evolución, cuando uno se puede dar cuenta a la hora de analizar los documentos que eso no fue así. Por otro lado, no hay un análisis comparativo, porque cuando se estudian casos concretos de uno o dos casos de visita, luego no hay comparación, no digamos ya a nivel del ramo de la administración, sino ni siquiera a nivel cronológico ni a nivel territorial,
Es decir, no hay estudios comparativos, con lo cual no sabemos cómo funcionaba el juicio o cómo la administración quería que funcionara el juicio. Bueno, yo he puesto aquí, se me ha olvidado ir pasándoles la presentación. En consecuencia, se tiene una visión de una administración corrupta y nos encontramos con muchísimos más problemas. Primero, el propio término corrupción, que nosotros hoy en día manejamos, bueno, que incluso en nuestro país no está definido el delito de corrupción, eso para empezar. Tengo un amigo que es fiscal anticorrupción y dice, no, el delito de corrupción no está tipificado actualmente como un delito en el derecho penal. Entonces, cuando nosotros en la actualidad, sí, sabemos lo que es la corrupción, tenemos más o menos una idea, no tenemos claramente definido lo que se entiende desde el punto de vista de la tipología penal por corrupción, ya empezamos con ese problema, sobre todo si ahora lo proyectamos en el pasado. Sobre todo, además, cuando en la documentación de la época la palabra corrupción prácticamente no aparece. Y bajo ese concepto, bueno, pues hay toda una serie de conductas que son o no son verdaderamente conductas corruptas o son corrupción. Yo he puesto aquí una serie de cuestiones de las que estoy haciendo referencia. No aparece en la historiografía, se engloba una variada psicología que se llama corrupción, nepotismo, cohecho, prevaricación, fraude, falsificaciones. No aparece en las fuentes indianas la palabra corrupción. A veces se engloba dentro del término corrupción el incumplir una norma, pero incumplir una norma es una corrupción, pues es un delito. Entonces, si es un delito, pues ya no sabemos exactamente si eso es una práctica corrupta o no, que está tipificado por el ordenamiento jurídico. Eran idénticas todas las prácticas corruptas en todos los oficios, es decir, a nivel territorial, a nivel local, a nivel de la administración virreinal, a nivel de la administración hacendística. ¿Cuál era el grado de incidencia de esas prácticas corruptas en cada uno de estos ramos? Es decir, hay ramos que están más corrompidos que otros. Todo esto, la historiografía no alude absolutamente para nada a este tipo de cuestiones. Luego, aquí está, digamos, la pregunta del millón. ¿Qué porcentaje es necesario para decir que una administración es corrupta? ¿Que el 5% de los oficiales eran corruptos, el 10%, el 15%, el 20%, el 2%? Es decir, generalizar y decir que toda una administración es corrupta porque hay, digamos, oficiales que se han corrompido, de acuerdo, pero ¿hasta qué punto? Hace ya unos cuantos años un colega mío español, en un congreso que coincidimos de Derecho Indiano, hizo una ponencia que luego se convirtió en libro, en donde hablaba pues, de la corrupción, bueno, todo este panorama verdaderamente terrible de la corrupción, en este caso en la Nueva España. Todo su montaje de su libro publicado se centraba a un solo caso. Estudiaba, que encontró en el archivo histórico, bueno, encontró su maestro en el archivo general de la Nación, se lo dio para que lo estudiara y lo trabajó. Y yo le dije allí, en la ponencia, allí estábamos en público, digo, vamos a ver, esto me puede, porque eran de unos alcaldes mayores de una localidad cercana a México. Digo, ¿me puedes decir cuántos alcaldes mayores había en ese momento en todas las Indias? No lo sé. Ni yo tampoco. Yo tampoco. Habría que, digamos, empezar por contabilizar cuántos alcaldes mayores había en todas las Indias. Perfecto. Y porque un solo, que puede haber 400, 500, 600 alcaldes mayores en ese mismo momento en todas las Indias. Porque un señor sea corrupto, ya toda la administración es corrupta. Estaba en aquellos momentos muy en boga en España el caso del director general de la Guardia Civil, Roldán, bueno, expulsado, etcétera, por corrupción. Y yo
le puse el ejemplo, digo, su planteamiento es el siguiente: Roldán es corrupto, Roldán es director de la Guardia Civil, todos los directores de la Guardia Civil son corruptos. No, digo, no, es que ese es tu planteamiento. Entonces, ¿qué nivel es necesario para que digamos que una administración sea corrupta? Primero, a distintos niveles. Esto hay que empezar por decir, porque hay sitios, o sea, o hay, digamos, niveles de la administración que se prestan mucho más a la corrupción. El local, el territorial, bueno. Evidentemente, una administración lejana de la metrópoli, como era la administración indiana, pues se prestaba a la corrupción. Máxime si tenemos en cuenta el componente humano de que las personas que van a las Indias lo que pretenden es mejorar de condición económica. Todos, no solamente los oficiales, sino todos. Por tanto, digamos, tendríamos de alguna forma el terreno abonado para una posible corrupción. Vale. Yo no digo que no haya corrupción, si corrupción la ha habido, la hay y la habrá. Siempre va a haber. Ahora mismo en España tenemos algunos casos muy sonados sobre esto. Entonces, pero lo que no se puede hacer es convertir a todo el mundo absolutamente en personas corruptas. Entonces, partiendo de esto, ya me voy centrando en lo que quiero, estos problemas, bueno, y ahí pongo una serie de cuestiones. Yo me he centrado en el estudio de los juicios de residencia. Los juicios de residencia era la institución que se ejercía sobre el control directo de todos los oficiales de la administración. Desde el virrey hasta el último intérprete de una localidad perdida por los Andes estaba sujeto al juicio de residencia. Todo oficial, cuando finalizaba su periodo de ejercicio del oficio, se sometía al juicio de residencia. Bien, la documentación de los juicios de residencia es enorme, enorme. Solo les pongo un ejemplo. Un famoso jurista castellano, Castillo Bobadilla, que a algunos de ustedes les sonará, fue corregidor. El juicio de residencia que se le hizo a Castillo Bobadilla, que se conserva actualmente en el Archivo General de Simancas, tienen 5.700 folios. Ya leérselos lleva su rato. Porque cuando se le hace el juicio de residencia al corregidor, no solamente se le hace a él, sino se le hace a todos los oficiales que dependían de él. Todos los oficiales, todos sus subalternos, todo eso está recogido. Un juicio de residencia, como puede, por tanto, abarcar entre 300 y ya 25.000, puede ser que los haya más folios. Entonces, a la hora de hacer el trabajo, yo encontré, estaba allí en el archivo de Indias, más o menos que encontraran la documentación de las apelaciones que los residenciados hacían al Consejo de Indias. Son esos 12 legajos a los que hago referencia allí en la presentación, que recogen 1.209 expedientes, que suman 23.900 folios y que recogen 28.000 residenciados. Porque hay residencias en donde se residen, como ya he dicho, no solamente se residencia al gobernador, sino a los tenientes de gobernadores, a todos los delegados, a todos, y incluso a los alcaldes ordinarios, a los regidores, a los alguaciles, a los... Entonces, de ahí que haya unos 28.000 residenciados. Ventaja de la documentación que me he encontrado en poco espacio, pues ya, digamos, un extracto de todos esos juicios de residencia, a veces muy extensos, y luego que proceden de prácticamente todas las Indias. Como el trabajo o el proyecto nuestro era fundamentalmente sobre el control de los jueces, yo me reduje en este trabajo a los jueces por excelencia, que eran los oidores de las reales audiencias. Porque en Indias, como en todo el antiguo régimen, pues las funciones de gobierno y justicia pues no están perfectamente deslindadas. Los virreyes, los gobernadores tienen funciones de gobierno y justicia, los alcaldes ordinarios, bueno, entonces. Pero los oidores, aunque también tienen funciones de gobierno, pero en cuanto que la audiencia
asesora al virrey en funciones de gobierno, o en cuanto a la audiencia, si no hay virrey, asume ella el cargo del virreinato, pero no es digamos, una competencia exclusiva, sino que es más bien accidental. Fundamentalmente es que los oidores son jueces. Entonces me centré, la documentación muy extensa, entre los juicios de 49 oidores, son 52 sentencias, porque hay de algunos que se conservan 2 sentencias, entre 1548 y 1650. A la vista de esta documentación, primero tenía que ver cuáles eran las denuncias que se recogían sobre los oidores, para ver el grado de incumplimiento, cómo se llevaba el control y si verdaderamente había corrupción. Bueno, esto es el esquema, vamos un poco más de tiempo, es el esquema del juicio de residencia desde el momento en que se inicia el proceso, todas las fases, hasta que se da la sentencia por el juez de residencia, y de esta sentencia cabía apelación al Consejo. Entonces, yo lo que he estudiado son las sentencias en segunda instancia, es decir, las apelaciones que llegan al Consejo del juicio de residencia. Entonces, en esas apelaciones no se recoge el juicio entero, sino ya se recogen cargos concretos. Cargos concretos que se hacen a los oidores y en donde vienen especificadas cuáles son las conductas irregulares y luego lo que sentenció el juez de residencia y lo que modificó en la sentencia el Consejo. Rápido, porque me he comprometido a ceñirme al tiempo exacto. De todas las... bueno, este es un esquema de toda la documentación de esos 12 legajos, porque se conservan de más de un determinado periodo. Bueno, es un diagrama de las fuentes. Y eso es exactamente lo mismo, ¿no? Vean ustedes, de todos los oficiales que aparecen recogidos en esa documentación, los que más hay son de gobernadores, en cambio los oidores aparecen, pues, como ven ustedes, en una proporción mucho más pequeña. Las audiencias, de donde procede la documentación, es prácticamente de todas las audiencias de España. Cómo fueron creándose las audiencias, primero Nueva España, Española, Nueva España, Panamá, se suprime Panamá, cuando se crea Guatemala y Lima, luego Santa Fe, bueno, todas las audiencias, la documentación procede de todas las audiencias de Indias, con lo cual, desde el punto de vista territorial, pues evidentemente tengo cubierto ese déficit que los trabajos concretos y específicos que a nivel local se han hecho, pues se ciñen a un periodo cronológico muy específico y a un territorio muy específico. Rápidamente, la tipología de las infracciones que me he encontrado en los oidores. Incumplimiento de las ordenanzas de las audiencias. Bueno, incumplimiento de las disposiciones reales. Comportamientos en el tribunal. Comportamientos que se hacen público. Comportamientos si se pelean con un oidor, si tienen malos gestos allí en público con otros compañeros, con otros oidores, con las partes o con otros oficiales, percibir salarios indebidos. Luego, esto ya empezamos más dentro de lo que sería el ámbito corrupto, cohechos, recibir dádivas de las partes, pero esto está sancionado también por el derecho. Abusos de autoridad, prevaricación en muchas maneras, extralimitación de los oficios. Bien, todo esto, bueno, esto es lo que les acabo de decir rápidamente. Con todo esto me encuentro, al hacer el análisis de la revisión de las apelaciones que el Consejo ha hecho sobre la sentencia de los jueces de residencia, con el 12% son absolutorias, es decir, se le quita la razón al juez de residencia y el Consejo absuelve al residente. Confirmatorias de las sanciones puestas por los jueces de residencia, un 87%. Totalmente confirmatorias, porque de esto hay que las confirman totalmente o las confirman parcialmente, un 32%. Confirman parcialmente, porque luego veremos ahora que luego puede haber modificación disminuyendo la sanción, es decir,
si se le había puesto una sanción económica alta, se la rebaja, o incrementando, que es muy raras veces, bueno, un tantos por ciento de las que son parciales, porque son un porcentaje de cada una de ellas, se incrementa la sanción. Si tenemos en cuenta que el juez de residencia sentencia cada cargo que se le hace al juez, aquí he recogido pues 3.640 cargos que se hacen. O sea, hay sentencias en donde solamente hay un cargo, 3 sentencias donde se le hace al residenciado 300 y pico de cargos, con lo cual es un volumen bastante considerable. Conclusiones. Bueno, eso para el texto. Conclusiones. Yo particularmente creo que todavía hay mucho trabajo que hacer. Este es un primer avance que he hecho sobre una tipología de oficiales americanos, que son, porque el trabajo que estábamos haciendo era el control sobre los jueces, ligados a los jueces. No sé qué me voy a encontrar cuando entre a trabajar a nivel local, con los alcaldes ordinarios, con los regidores, que son, digamos, oficios que pueden ser mucho más permeables a prácticas corruptas. No sé lo que me voy a encontrar. Y cuando estudié los gobernadores, también siempre están bastante en el disparadero en materia de corrupción. Es un avance, un trabajo que se va a publicar y que mi idea es seguir trabajando y hacer un libro, pero, digamos, haciendo un análisis, como he dicho yo, mucho más, más riguroso metodológicamente, y entonces, no digo que de manera total y absoluta, podríamos saber qué niveles de corrupción había en la administración indiana, en dónde nos estamos moviendo en esos niveles de corrupción, en qué parte de la administración era más posible la corrupción y no generalizar como se ha hecho, incluso llegar a decir que la corrupción era consentida y además querida por la propia monarquía porque así funcionaba. Las últimas palabras son para quien nos reúne y nos ha reunido a nosotros aquí. Para mí, como les decía al principio de mi intervención, tiene un gran significado el poder rendir hoy homenaje creo que he sido el último gran maestro de la historia del derecho, porque con él creo que se cierra ya, digamos, toda una serie de grandes profesores que difícilmente vamos a volver a tener. Yo he tenido la suerte de trabajar con el profesor García Gallo, que no era precisamente muy amigo, incluso mantuvieron polémicas científicas muy interesantes con el profesor José Manuel Pérez Prende, pero he tenido la suerte de compartir con ellos y sobre todo en los últimos años no solamente la maestría, sino también la amistad del profesor Pérez Prende. Por eso yo quería acabar mi intervención con ese recuerdo, con la fotografía de él y sobre todo que los jóvenes no es la que nos gusta a nosotros. Sí, pero esta también me gusta. Sí, me la dices tú. Sí. Y siento mucho que los jóvenes pues hayan perdido la oportunidad que hemos tenido los que pudimos leerle, oírle sobre todo, porque cada intervención suya, cada conversación de él era todo auténticamente una lección magistral. Muchas gracias a todos. Por favor, don Pedro, muchas gracias por estar aquí. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, profesor Sánchez Arcilla, por la intervención. Si hay alguna pregunta, porque le ha surgido un problema importante y tiene que dejarlo, solamente ha hecho el esfuerzo de venir. ¿Una pregunta? Can you once say
gosto em fazer algumas observações à sua comunicação. Sobretudo, trata-se de uma dúvida. Se aquelas corrupções são atribuíveis aos estatutos das Índias, se serão atribuíveis aos convites, se serão atribuíveis aos agentes que foram enviados às Índias ou a qualquer outra circunstância.